cuál es el rol de Netanyahu en esto y en su relación con Trump y cómo Netanyahu está enfrentando a Irán. ¿Por qué Netanyahu no tiene esas, ahora sí, que la disposición para dar el paso adelante y hacer lo que dices que se requiere hacer? Bueno, lo que queda muy claro en el comportamiento de Netanyahu, en mi opinión, es que Netanyahu rara vez lo ves comportarse como un patriota israelí. Cuando Netanyahu hace cosas que serían consistentes con un patriota israelí, por ejemplo, cuando sí estaban atacando duro a Hezbollah, la impresión que a uno le da cuando uno considera toda la evidencia es que no le quedaba más remedio. La presión política, la presión de abajo de los israelíes era demasiado fuerte y si no hubiera defendido a Israel en esa coyuntura, pues pierde el poder, ¿no? O sea, habría una revuelta dentro de Israel. Entonces, cuando él enfrenta presiones de ese tipo, es cuando de pronto, de repente, lo ves hacer cosas que son consistentes con el patriotismo israelí. Pero nada más baja tantito esa presión, Netanyahu se comporta como un sirviente del presidente estadounidense, como si Israel no fuera realmente un país independiente y fuera una colonia de Estados Unidos que Estados Unidos se está esmerando en destruir, ¿no? Entonces, inclusive ya hay en Israel, yo creo que fuera de Israel esto casi no se comenta, pero en Israel hay un escándalo desde hace algunos meses que le dicen Qatar Gate, el escándalo de Qatar. Y el contenido de este escándalo es que se destapó que funcionarios del gobierno de Netanyahu están asalariados por Qatar. Por Qatar, el Estado que está dedicado a la destrucción genocida de Israel. O sea, es difícil imaginar una evidencia más contundente de que los enemigos de Israel han tomado el control del gobierno de Israel. O sea, Qatar no es cualquier país. Qatar es el país que está dedicado a la destrucción genocida del Estado judío. Y hay funcionarios, se ha documentado que hay funcionarios del gobierno de Netanyahu asalariados por Qatar. Pero no es lo único. Una vez que salió este escándalo, nos hemos ido enterando de que cuando fue el Mundial en Qatar, los jefes de la inteligencia israelí ahí estaban en el estadio invitados por el gobierno de Qatar y que hay generales de las fuerzas de defensa israelí que han estado haciendo negocios con Qatar. A ver, obviamente aquí ya no hay un gobierno israelí. Ese no es un gobierno israelí. Ese es un gobierno de los enemigos de Israel, aparentando ser un gobierno israelí. Y el caso de Netanyahu, en mi opinión, es muy claro, porque esto casi nadie lo comenta, pero cuando hablamos del Tratado de Oslo, ¿qué es el Tratado de Oslo? El Tratado de Oslo es el acuerdo que se firmó para introducir a territorio estratégico del Estado de Israel, militarmente estratégico, es Judea, Samaria y Gaza, una organización terrorista descendida de la solución final nazi, porque Al-Fatah, que es el órgano controlador, fue creado por Haj Amin al-Husseini, que estuvo dirigiendo los campos de muerte de los nazis en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Este es el padre fundador del movimiento árabe palestino, lo tenemos todo documentado en la página web, y yo tengo un libro entero sobre esto que la gente puede ir a comprar en la página web también. Entonces eso por un lado, y además esta organización, OLP Fatah, es la creadora de Irán, y también tenemos la documentación en la página web sobre esto. Son los dos artículos más populares de la página de artículos. OLP Fatah es la que entrenó y armó a las guerrillas de Ayatollah Khomeini en los 70s, y luego cuando triunfó la revolución islámica de Khomeini, le ayudaron a Khomeini a crear todas sus instituciones terroristas. Entonces, no cabe la menor duda que OLP Fatah, que es lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, fue creada y sigue queriendo exterminar al pueblo judío israelí. De hecho, tienen un programa que se llama Pay for Slay en la Autoridad Palestina, así le dicen en inglés, Pay for Slay, que quiere decir salario por asesinato, y son salarios para cualquier árabe palestino que mate a un judío israelí.
le pagan un salario de por vida si mata a un judío israelí, y si se muere en el intento, se lo pagan a su familia. Y es un pedazo gigantesco del presupuesto de la Autoridad Palestina. ¿Ok? Bueno, esa organización entró a Israel gracias a Netanyahu. Siempre en la narrativa que escuchamos le echan la culpa a los israelíes, a los izquierdistas, y los izquierdistas sí se merecen una buena porción de la culpa, pero las negociaciones que firmaron los izquierdistas israelíes en 93, que fue el primer acuerdo de Oslo, esas negociaciones pues no se hicieron en el año de 93, el año de 93 es la firma, pero obviamente que esas negociaciones tienen un periodo anterior en el que se va negociando, porque son negociaciones delicadas, eso no se hace en un segundo. Entonces, ¿cuándo iniciaron las negociaciones que terminan en el Acuerdo de Oslo de 93? Pues iniciaron en 91, en la Conferencia de Paz de Madrid, 2 años antes. Y el que las inició fue Benjamín Netanyahu, porque él era el subsecretario de Relaciones Exteriores con Shamir, que es el primer ministro que fue a Madrid en 91, y en la Conferencia de Paz de Madrid no estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, que era David Levy, fue Netanyahu, el subsecretario. Y en esa Conferencia de Paz de Madrid, Netanyahu violó por primera vez el tabú sagrado de la política israelí que prohibía cualquier negociación con OLP-Fatah. Él fue el que inició negociaciones con OLP-Fatah, y es gracias a eso que está OLP-Fatah en Israel, que está la Autoridad Palestina en Judea y Samaria, y originalmente también estaban en Gaza, y fue gracias a eso que todos los problemas de la seguridad de israelí de los últimos años fueron empeorando cada vez más. Entonces, ¿cuál es la interpretación de Netanyahu? Pues yo creo que la interpretación de Netanyahu, que yo he defendido durante años, ya quedó validada con todo lo que salió ahora con este Qatar Gate, pero no hacía falta Qatar Gate para darte cuenta. Netanyahu, como acabamos de decir, es el que se encargó de traer a la OLP a Israel, número uno. Número dos, cada vez que hizo campaña política para que votaran por él para ser primer ministro, durante la campaña prometía abolir el Tratado de Oslo o frenarlo o echarlo para atrás, y esa fue la razón de que los israelíes votaran por él, porque estaba prometiendo eso, y cada vez que lo elegían, se volteaba inmediatamente, empujaba el Tratado de Oslo, a veces más fuerte que los gobernantes izquierdistas de Israel. Por ejemplo, él es el que entregó Hebrón, él es el que firmó el acuerdo del río Wai para que la CIA empezara a entrenar a los terroristas de la Autoridad Palestina. Él apoyó el desalojo, etcétera. Entonces, no necesitábamos este Qatar Gate para darnos cuenta que es Netanyahu, y creo que pero creo que la gente sí está confundida, porque con Netanyahu hacen lo mismo que hacen con Trump. Entonces, ¿qué hace Trump? Trump produce un discurso que es muy pro-israelí y lo dice todo el tiempo con mucha emoción, y está haciendo cosas en Estados Unidos para combatir el antisemitismo, y eso lo prestigia como supuestamente pro-israelí, ¿no? Porque la gente dice, bueno, si está combatiendo el antisemitismo en Estados Unidos, seguramente es pro-israelí. Entonces, la gente hace esa conexión. Y lo mismo pasa con Netanyahu. Netanyahu se la pasa diciendo que es muy patriota y que va a combatir el yihadismo, y su discurso es emotivo, y cuando habla es muy convincente, pero cuando observas las políticas que pone en marcha, parece un sirviente de los enemigos genocidas de Israel. Creo que es algo que me gustaría tocar. Hablaste un poco de del momento en donde se firmaron los tratados de Oslo, ¿no? Y cómo Netanyahu fue el que primero llevó a cabo, abrió la conversación cuando siquiera conversar con Yasser Arafat, el líder de Al-Fatah, la OLP-Fatah, que es hoy en día la Autoridad Palestina, era completamente un tabú. Recordar que también al público que inclusive Isaac Rabin, durante su campaña política, dijo explícitamente que no iba a negociar con ellos, porque la gente nunca lo hubiera votado si iba bajo esa plataforma. Ese es un punto muy importante, Ricardo, qué bueno que nos lo recuerdas.
También Rabin prometió jamás negociar con OLP Fatah, y como bien dices, eso lo que demuestra es que era un tabú de toda la política israelí. Ni siquiera los izquierdistas decían que se podía negociar con OLP Fatah.